Es lindo que a través de la iglesia y de Dios volvemos a ser una sola familia unidos en Cristo. Así que leamos hoy lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y quisiera compartir con ustedes el Salmo 22. Quizá algunos ya lo conocen porque en parte también era una profecía. Y ahí es donde vamos a comenzar el tema para esta tarde. Es el Salmo 22, versículo 1. Dice así, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La verdad que este versículo, si lo leemos hasta aquí, suena triste, porque es alguien que le está pidiendo a Dios, Señor, ¿dónde estás? Te pido que me escuches y tú no me respondes. ¿Por qué me has dejado solo? Y creo que quizá a ustedes les ha pasado, en algún momento sentimos que le hablamos a Dios y Dios no nos responde. Y no me refiero al momento de que ya conocemos quizá varias veces, Dios te dice a veces espera, otras veces te dice no, otras veces te dice ok. No me refiero a ese momento, sino al momento donde oras y sientes que no hay respuesta. Y sientes que tu oración lo más lejos que alcanza es el techo y vuelve a rebotar y cae. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Será que solo a nosotros nos ha pasado? La verdad es que a David también le pasó. Él es el que escribió este salmo. En mi versión dice Salmo de David, quizá en la de ustedes también. Y es porque él decía eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es más, decía un poco en el siguiente versículo, versículo 2, perdón. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando nos sentimos de esta forma, algo que podemos recordar es que David sintió lo mismo. Sintió ese momento donde oras y nadie te responde. Cuando le pides a Dios algo y con tanta urgencia se lo dices y sientes simplemente que tu oración no ha pasado ni siquiera al techo. Y no es el único que pasó por esto. Si escuchamos y hemos leído antes este versículo, también se refiere a una profecía, que era algo que iba a decir Jesús. Y cuando, ya lo conocemos bien, cuando Jesús estaba en la cruz, palabras súper famosas que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vamos a ver qué es lo que le pasó a Jesús, podemos recordar que él también pasó por esta oportunidad de la oración sin respuesta. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, por ejemplo, él oraba y le decía a Dios que por favor le hiciera pasar esa copa, ese trago amargo que él tenía por delante. Y sabemos que cuando Jesús más oraba, peor se sentía. Hay esos momentos donde pedimos a Dios mucho una cosa y cada momento que pasa es como que te sientes peor. Y Dios no te responde, sientes que Él no te escucha y te sientes peor y te sientes peor y dices, Dios, ¿dónde estás? Y a Jesús le pasaba lo mismo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la tercera vez que Jesús ora, comenzó a sudar sangre. Y eso era por un estado de ansiedad, de estrés muy, muy fuerte, que bueno, en términos médicos conocemos como hematohidrosis. ¿Qué pasó entonces? Jesús oraba y lo único que tenía como respuesta era el cielo estrellado de una noche sin nubes. Así que sí, él también pasó lo mismo que nosotros. ¿Qué es lo que pasó un poco más adelante si vemos en esta historia de Jesús y de las oraciones que no reciben respuesta? Avanzamos un poco en la historia y sabemos un momento que Jesús está en la cruz y por el relato bíblico recordamos que todo se vuelve oscuro. Por cierto, no había eclipse porque justamente en Pascua había luna llena, así que no coincide con este efecto del eclipse, era otro efecto sobrenatural que pasó en ese momento. Y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué respuesta viene del cielo? Nada. Un silencio. Esos momentos donde Dios no responde. Y a veces yo me ponía a pensar, es como cuando tenemos el teléfono y ahora que estamos con la pandemia súper conectados, alguien sale de la casa y por algún motivo ha puesto el teléfono en silencio y está pasando una emergencia. Imaginémonos la emergencia que pasó de la hermana, por cierto. Vamos a estar orando por ella también por el incendio. Pero imagínense que los seres queridos o los hermanos de la iglesia hubieran estado con el teléfono apagado. ¿Cómo se siente la persona que está llamando? Pucha, qué desesperación, justo en este momento te llamo y no me escuchas, ¿por qué estás con el teléfono apagado? Yo
recuerdo que yo tengo la costumbre de tener el teléfono en silencio, porque a veces estoy ocupada y los mensajes de todo lado comienzan a sonar. Lo malo es que yo tenía el teléfono en silencio también cuando salía de casa. Entonces ahí yo estaba en la calle y de repente veré en el teléfono si tengo algún mensaje. Y cuando entraba, 20 llamadas perdidas de papá, 15 mensajes de mi mamá, un mensaje por aquí y por allá, y ya sabía que me venía la gran reta porque no tenía el teléfono prendido y no escuchaba ninguna llamada. Y wow, que es terrible, ¿verdad? Quizá nosotros hemos estado en uno o el otro lado, del lado que llama o del lado que no contestó, y sabemos cómo es la situación. Y me imagino que Jesús sentía en ese momento lo mismo. Estaba en un momento de suma emergencia. Era algo terrible física y emocionalmente lo que estaba pasando en la cruz. Y cuando, si nos imaginamos, hubiera tenido un teléfono y estuviera llamando a Dios, simplemente Dios parecía con internet desconectado o señal no activa o teléfono en silencio o alguna cosa. Y no había ninguna respuesta. ¿Y qué pasaba en este momento? ¿Será que realmente cuando así nos sentimos solos o Jesús se sintió solo, realmente no había nada y Dios lo había dejado a su suerte totalmente? Hay un detalle que nos puede ayudar a descifrar esto y está en ese hecho sobrenatural que pasó. Cuando Jesús estaba en la cruz en este momento, ¿cómo estaba el cielo? Todo se puso oscuro. Así lo menciona la Biblia. Oscuridad. Y en este punto está el secreto para que podamos entender qué pasó realmente en ese momento. La oscuridad aparece varias veces en la Biblia, pero hay una que es muy interesante y es en Éxodo. Le voy a pedir que podamos revisar, es Éxodo 20:21. Si tienen su Biblia en el celular, en la computadora física, nos ayuda mucho a tener más memoria, es muy buena para aprender el lugar donde están los libros y otros detalles. Éxodo capítulo 20, versículo 21. ¿Qué dice? Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y aquí, ok, un momento, pausa. Dios es luz. Y Dios en oscuridad suena como la última paradoja, porque siempre hemos visto a Dios con toda su luz y su majestad. Pero sí, en este versículo aparece que Moisés se acerca a Dios que estaba en la oscuridad. Y hay un versículo más que nos habla de este detalle. Está en el Salmo 18:11. Si quieren lo pueden buscar, se los voy a leer. Salmos 18:11, que dice lo siguiente. Puso tinieblas por su escondedero, por cortinas hoy alrededor de él. Perdón, alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Si vemos este salmo nos está hablando de Dios. Y nos dice que Dios pone oscuridad como su forma de esconderse. Y ahí decimos, normalmente el mal aparece, ¿no? De oscuridad, pero ¿por qué Dios apareció en oscuridad en este salmo y mucho más en Éxodo, que es la historia de Sinaí, Dios revelándose a su pueblo con gran poder? ¿Por qué la oscuridad? Dios es luz y en eso estamos 100% seguros. Y justamente porque Dios es luz, si Dios mostraba toda su gloria, Moisés hubiera muerto. Moisés, ¿se acuerdan? Después le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu rostro, quiero verlo. Y Dios le dijo, no te puedo mostrar, si no morirías. Cualquiera que me viere va a morir. Por eso Dios tuvo que cubrirse de oscuridad. Uno, porque Dios es santo y el pueblo, las personas, somos pecadoras. Pero hay otra razón que es la que me parece la más linda. A pesar de que somos pecadores, Dios busca la forma que sea para acercarse a nosotros. Y la única forma de acercarse a su pueblo en ese momento era cubriéndose de oscuridad para que ellos pudieran estar con vida, pero aún así Dios y su pueblo pudieran estar juntos. Y eso es lo que podemos recordar. En cualquier momento, Dios busca cómo acercarse a nosotros, de diferentes formas. Hoy, seguramente Dios ha usado muchos métodos para poder acercarse a cada uno de nosotros. Me imagino la mayoría pueden ser adventistas de años, estar en el club, quizá hay alguno que es nuevo, y a todos, tengamos años de años en la iglesia, tengamos muy poco tiempo conociendo a Dios, todos los días. Dios busca la forma de encontrarnos.
Nosotros lo buscamos y a veces decimos, uy, me olvidé buscar a Dios, pero en realidad es Dios el que está corriendo de un lado a otro, buscando cualquier estrategia para poder acercarse a ti. En el momento que más lo necesitas, si te das la vuelta, vas a ver que Dios ha estado buscándote todos esos momentos que tú te sentías perdido o te sentías solo. Y ahora que hemos visto que Dios aparece vestido de oscuridad en algunas ocasiones, podemos entender qué pasó con Jesús en la cruz. Jesús está en la cruz y dice que había oscuridad en ese momento. Si bien también demostraba lo que estaba pasando con Jesús, podemos ver por estos versículos que Dios estaba al lado de la cruz con sus ángeles en ese momento. Obviamente se tuvo que cubrir de oscuridad para no destruir a la gente que estaba en ese momento. Todos habían muerto. ¿Y cómo podemos estar seguros también de que no es una pura coincidencia? La escritora Ellen White menciona lo siguiente, y si alguien lo quiere corroborar, está en El deseo de todas las gentes, página 702. Dice así: aunque su presencia no se reveló, Dios estaba con su Hijo. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria a los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. Aunque obviamente no se reveló a las personas ni a Jesús, pero Dios estaba ahí. Y cuando nosotros nos sentimos solos, podemos recordar que aunque no tenemos la sensación de que Dios está ahí, Dios siempre está y nunca nos ha abandonado. ¿Qué pasó con Jesús? Sigamos viendo en ese momento. Si se dan cuenta, Jesús cuando se dirigía a Dios le llamaba Padre. Padre, Padre, Padre. Y Jesús siempre tenía esa linda forma de llamar a Dios, una cosa tan cercana de decirle, Padre mío. Sin embargo, cuando está en la cruz, ¿qué le dice? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La verdad, no estoy muy segura si hay otro momento donde Jesús al hablar así en público le diga, Dios mío, porque normalmente se dirigía a Padre, y en este momento le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás? Sin embargo, desde ese momento hasta la última frase que Jesús dice hay un cambio, porque la última vez que se dirige a Dios le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le vuelve a llamar Padre. ¿Qué habrá pasado en ese momento? Jesús se sentía solo y le dice, Dios mío, ¿dónde estás? Y después termina diciéndole, Padre. Es que Jesús en ese momento, cuando se sentía solo, comienza a recordar el cuidado que Dios había tenido con él, el gran amor de su Padre. Y con esa sensación siente que Dios no lo había abandonado. Les voy a leer otra frase para que podamos estar seguros de que no es pura coincidencia ni invento. El mismo libro, página 704, les voy a leer lo que dice. Por la fe, justo antes de decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿qué es lo que pasa? Por la fe confía en la evidencia antes recibida de aceptación. Conocía el carácter de su Padre. Comprende su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió. Y mientras confiaba en Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Entre estas dos frases que dice Jesús, Él recuerda cuánto Dios la amaba. Y a veces cuando sentimos eso que Dios no está, Dios nos ha abandonado y nos pasan tantas tragedias en la vida que a veces nuestra mente solo ve las cosas terribles que están a nuestro alrededor. Pero ahí podemos decir, recuerdo que Dios hizo esto por mí. Recuerdo que antes no me abandonó. Sé cuánto me ama Dios porque he visto su poder en mi vida. Y confiando en eso, teniendo esa fe como la tuvo Jesús, la sensación de que Dios nos ha abandonado desaparece. Porque sabemos que Dios en realidad nunca deja solos a sus hijos. Y eso es lo que pasó con Jesús. Él recordó eso y pudo tener la fe y la seguridad como para decirle, Padre, sé que antes te dije, me has abandonado y no te siento, pero ahora sé que me escuchas. Y por eso Jesús le dice, te encomiendo mi espíritu. Si Dios no hubiera estado escuchando, ¿por qué Jesús habría dicho eso? Si no había nadie que lo escuche. No, si no él sabía que Dios estaba ahí, que lo estaba escuchando. Y por eso le dice, te encomiendo mi espíritu. Sabiendo no solo que Dios lo escuchaba, sino que todavía se preocupaba de él, como lo hace por nosotros. Y gracias a que Jesús murió, sabemos que Dios escucha todas las oraciones que nosotros podamos hacerle. A veces nos pasa que cuando estamos orando y esos momentos de que Dios no nos escucha, decimos,
Quizás es por algún pecado que tengo. Ok, voy a intentar arreglar mi vida 100% ordenada, 10 puntos, y así vengo con Dios y le digo, Señor, aquí está mi 10 de calificación o mi 100, dependiendo cómo califican en cada país, así que me tienes que escuchar. Pero ¿saben qué pasa? Es algo terrible si hacemos esto. Porque ¿qué dice la Biblia? Que siempre estamos manchados de pecado y dice Dios, aunque te laves con lo que sea, la mancha va a permanecer delante de mí. Así que si esperamos ser buenos para estar ante Dios, nunca lo vamos a lograr. Hay algo más ahí. Jesús cuando estaba en la cruz, lo que acabamos de ver, estaba cubierto de pecado, de pies a cabeza. Podríamos decir que entre los pecadores, si hubiéramos contado los pecados, en ese momento Él era el que cargaba a todos y hubiera sido el mayor pecador de la historia si lo vemos en esos términos. Y a pesar de estar tan cubierto de pecado, Jesús le siguió hablando a Dios y siguió buscando acercarse. Si Jesús, cargando todos los pecados, se acercó a Dios aún estando así y no buscó estar limpio para acercarse a Dios, ¿por qué nosotros tendríamos que esperar estar limpios para acercarnos a Él? Yo recuerdo que, y no es por hacer propaganda, pero hay un detergente, si quizá vieron la propaganda de Vanish. Ok, yo estaba en casa y recuerdo que la camisa de mi papá se manchó, tenía una mancha. Así que bueno, con detergente normal primero, ¿no? A ver y a lavar. Segundo intento, a ver y a lavarlo y nada salía de la mancha. Y todos hemos visto la propaganda en televisión, pero vemos Vanish, que quita todas las manchas y bueno, toda la propaganda. Entonces decidimos probar. Muy bien, probemos Vanish. Y les prometo que cuando lo lavamos, ya no había ninguna mancha. Porque ese detergente era lo único que realmente había logrado quitar. Dios es para nosotros como ese súper detergente. Que la mancha que no hayamos podido quitar y que sintamos que nos arde por dentro, nos acercamos a Él y Él sí la puede borrar. Así que cuando nos sintamos así mal por los pecados que hemos cometido, Dios no me va a escuchar, soy un pecador, recordemos que Jesús no espera estar perfecto y estar limpio de pecado para acercarse a Dios. Y que en realidad Dios es el único que tiene el súper detergente para quitarnos esa mancha de pecado. Pero hay algunas veces que pasa que, ok, ya hemos dicho, Señor, voy a intentar orar y para que me escuches, te voy a confesar todos mis pecados. Y por lista vamos pasando todos los pecados que tenemos. Y terminamos la lista y ¿saben qué? Sentimos que Dios aún así no nos escucha. Y ahí comenzamos a desesperarnos porque decimos, Señor, ya te he dicho todo, ¿qué más te puedo decir para que me escuches? Yo pasé una vez por eso, porque recuerdo que oraba y le decía, Señor, siento que no me escuchas. O sea, mi oración llega hasta el techo y se cae. Intenté así decirle, Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto, y nada. Sentía que no había respuesta del cielo y que Dios no me estaba escuchando. Y encontré un versículo que a mí la verdad me cambió la vida completamente y se los voy a compartir. Está en Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice, a los ojos de Jehová los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Lo vuelvo a repetir. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué pensé cuando leí este versículo? Dije, ¡ah, Señor! Aquí encontré algo. No sé si seré mala, no sé si seré buena, pero tú has prometido en la palabra que vas a escuchar a ambos. Así que sea buena o sea mala, sé que ahora por tu palabra me tienes que escuchar. ¿Y saben qué? Cuando leí este versículo y sentí esto, en ese momento sentí que Dios sí me estaba escuchando. Y no es que le estemos obligando a Dios y digamos, Señor, tu palabra te comprometió, no sé qué harás, pero vas a tener que escuchar. No es así. Dios ha puesto sus promesas para que las reclamemos. Justo porque Él quiere que nosotros digamos, Señor, quizá no te sienta, pero sé que me estás viendo y sé que me escuchas. Y cuando sucede eso, les prometo, bueno, lo que me ha pasado, no sentimos que Dios nos ha abandonado, que ya no nos escucha. Y si en algún momento te sientes que Dios no te escucha, puedes decirle esto. Y no te lo voy a prometer, sino que la Biblia aquí lo dice, que los ojos de Dios están sobre ti. No importa lo que hayas hecho, seas bueno, seas malo. Sientas que Dios te escucha, sientas que Dios no te escucha y te ha dejado solo. Dios siempre está a tu lado. Y puedes decirle, Señor, sabes, yo sentía que me has abandonado. Yo sentía que, Señor, tú me has dejado solo en algún momento.
A veces decimos, no es falta de respeto decirle eso a Dios. ¿Cómo le voy a decir a Dios que me ha dejado? Yo sé que Dios nunca me ha dejado. Sin embargo, hasta en la Biblia, los personajes bíblicos le decían a Dios lo que sentían. En el salmo que vimos, David le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo y no me escuchas. Jesús cuando estaba en la cruz le dijo a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo siento que tú me has dejado solo. Así que cuando sientas que Dios no te escucha o sientas que Dios te ha tratado de forma mala, de forma injusta, que Dios no te ha cuidado, ¿por qué no se lo cuentas? Sé que suena raro y a veces decimos, no, tengo que tener fe. ¿Pero acaso Dios no sabe lo que piensas? ¿Acaso Dios no sabe que hay algo que quizá te está quemando por dentro y que no le dices a Dios porque no puedo decírselo? ¿Por qué no intentas decírselo alguna vez? Había una chica, una escritora en realidad, se llama Andrea, y ella tuvo un día en el trabajo terrible. Problemas con el jefe y ella dice, no recuerdo por qué era lo que tenía que decirle a mi jefe, pero nos peleamos y yo salí enojada de la oficina. Me fui a casa y esos momentos donde todo te sale mal, fui a casa, quería arreglar algunas cosas y no funcionaban los equipos. Salí súper enojada a manejar el auto y mientras estaba en el auto comencé a gritarle a todo el mundo. Justo ella antes había tenido una reunión con una psicóloga y la psicóloga le había dicho, tú tienes muchas cosas adentro. Así que comienza a ver uno por una las personas con las que tienes algo enojado. Y habían hecho el tratamiento por un tiempo, estaban por terminar. Y la psicóloga le había dicho, te falta alguien con el que estás enojada. Dios. Y ella por dentro, no. ¿Cómo yo le voy a decir a Dios algo? Pero sabía en el fondo, y a veces nosotros, quizá tal vez en este momento, tú sientes en el fondo que tienes algo contra Dios. Y que sientes algo porque Dios no me ha cuidado cuando era joven o cuando me ha pasado esto. Y ella decía, no, mi fe de todos los años me decía que no me puedo enojar contra Dios. Pero ese día que estaba manejando en el auto y que todo le había salido mal, ella comienza a manejar, y comienza a gritar una por una los nombres de todas las personas que le habían hecho la vida imposible. Todos los nombres comenzaron a pasar ese día en el auto y quedó uno. ¿Cuál quedaba? Que la psicóloga le había dicho, Dios. En ese momento dice, no resistí. Y comencé a decirle a Dios que por qué me había dejado esto, que por qué había hecho que pasara esto, que por qué esto, y con todo el enojo que tenía dentro de mí le comencé a decir a Dios cómo me sentía. Terminé, dice ella, y sentí como una voz que me hablaba en mi corazón y dice, ¿no te sientes mejor ahora? Y ella dice, siento que era Dios que me decía eso. ¿No te sientes mejor ahora? Y sabes, Dios sabe lo que tú sientes, no es que se lo estés ocultando, porque los ojos de Dios nos ven a todos y saben lo que pensamos. Pero eres tú el que necesitas sacar eso de ti y decirle a Dios, ¿sabes, Señor? Yo siento que no me has ayudado, o yo siento que no me has protegido, yo siento que has dejado que pasara esta tragedia, o siento que no has estado a mi lado, yo te pedía tanto, oraba y tú no me has respondido. Y se lo digas. Dios resiste, no es que vas a herir sus sentimientos. Dios ya sabe lo que tú sientes. Y obviamente se siente triste, pero necesita que tú se lo digas. Y en ese momento es cuando Dios puede trabajar en tu vida y ayudarte a que esa herida también se cure. Así que recuerda, si en algún momento sientes que Dios no te escucha o si tienes algo en contra de Dios, dile, Señor, tú ves a los buenos y a los malos, así que tienes que escucharme. Y Señor, yo siento que en este momento no has estado conmigo. No lo entiendo y te lo digo. Aquí está. Y puedes ver después lo que Dios hace. Puedes ver que Dios va a hacer maravillas en tu vida. ¿Saben cómo terminaron las historias de David y la historia de Jesús? El salmo que escribió David, el Salmo 22, termina después, dice, de ti será mi alabanza en la congregación, versículo 25. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. ¿Saben? El salmo triste de David termina con un canto de alabanza a Dios, porque Dios sí lo ha escuchado. ¿Cómo termina la historia de Jesús en la cruz? Con un Dios en tus manos encomiendo mi espíritu, pero aún más, con una tumba vacía. ¿Cómo puede terminar tu historia? De la misma forma que estos personajes. Después de una noche oscura, viene la luz del día, que Dios es el único que puede traerla. Así que esta semana recuerda, si te ha pasado algo malo, o si te llega a pasar algo terrible durante esta semana, que Dios está ahí. Y que si Dios está ahí, cualquier historia puede terminar con una gran victoria.
pido que me puedan acompañar en oración para pedirle a Dios que nos ayude a recordar esto, que aunque no lo sintamos, Él está a nuestro lado. Que lloremos. Señor, te damos muchas gracias por este día que tú nos das, por regalarnos la vida y por permitirnos también escuchar de tu palabra y por todos los tesoros maravillosos que tú nos has regalado en tu palabra y que nosotros tenemos el privilegio de revisar. También te agradecemos por las historias de la Biblia, que si bien hay historias tristes, también nos recuerdan cuando tú diriges la vida de las personas y cuando tú estás allí, ninguna historia termina mal y que todas terminan con el éxito, con un canto de alabanza. Te pedimos, Señor, que tú puedas ayudarnos a recordar eso esta semana. Que si en algún momento no te escuchamos, podamos recordar que tú ves a los buenos y a los malos. Y en el bando en que nosotros nos encontremos, tú nos vas a ver. Y si alguno de los presentes acá tenemos algo en nuestro corazón profundo contra ti, que lo tenemos guardado, pero sabemos que está escondido, también podamos comentártelo. Tú puedas ser el que nos pueda sanar, porque tú eres el único que puede curar estas heridas del corazón. Te pido por todas las personas que están aquí para que tú puedas acompañarnos, cuidarnos y ayudarnos en cualquier problema que nos encontremos. Incluso con la hermana que tuvo esa tragedia tan terrible, tú puedas estar con ella. Y a pesar de la tragedia, tú puedas sacar tu luz y sacar una gran alegría para ella con las cosas que tú puedes realizar en su vida. Te pido por todos los que estamos reunidos y por esta hermana también y su familia. En nombre de Jesús. Amén. La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la, la 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado